Iparrorratza. La brújula que nos ayuda a orientarnos mejor y a disfrutar más de la vida. En Radio Popular, Herri Ratia, con Ramón Bustamante. Ipina burun egindan batzarra urrian izango da Bizkaian bakarra. Ipina burun egindan batzarra urrian izango da Bizkaian bakarra. Eta esan eidabe arata undurrara sartuko direzala zazpi barkuka da. Eta esan eidabe arata undurrara sartuko direzala zazpi barkuka da. Estas son algunas de las cosas que sucedieron ahí mismo en Ipiñaburu, estribaciones del Gorbea, Gonzal Mendíbil. A Quetzal Merino, pasan muchas cosas en la zona del Gorbea, ¿no? Pasan y han pasado, tanto hoy como en el pasado, sí, de todo hay. Tú has cogido el Gorbea como campo de batalla para una investigación histórica, ¿no? Cogiste en su momento ese testigo y nos llevaste a un libro. Lo tengo aquí entre manos. Los Granizo y otros bandidos del Gorbea. Pues así es un libro que aborda un aspecto creo que poco conocido, que es el del bandidaje o bandolerismo, que tuvo lugar en muchos sitios, pero bueno, yo me he centrado en el entorno de Gorbea, que es un lugar muy propicio para ese tipo de actividades. De todas maneras, los Granizo creo que más que en Ipiñaburu andaban en la zona de Urigoiti, Barra, cerca de Ichina. Más o menos, sí. Tenían raíces allí, conocían bien Orozco, se movían por Orozco y sobre todo por la zona de los Montes de Altuve, que es la zona occidental del macizo de Gorbea, la más boscosa, a día de hoy conocida por la travesía de la autopista. Pero sigue teniendo esa zona, ese encanto boscoso, un lugar para perderse, en definitiva. Bueno, tan boscoso que tengo entendido que el bosque de Altuve, ese que se ve desde la autopista en ambas márgenes, es el segundo más grande de toda Euskal Herria después del bosque de Irati. Sí, así es. Una masa arbórea en gran medida todavía además con árbol autóctono, aunque hay algunos pinos que van ganando terreno, pero se mantiene bastante bien, sí. Tú eres historiador, doctor en historia además. Bueno, creo que hiciste una tesis doctoral impresionante sobre la demografía del Alto Nervión. Sí, concretamente fue un análisis sobre el proceso de modernización y el cambio social que ocurrió en esa zona entre 1860 y 1975 aproximadamente, y está estudiado desde unas coordenadas demográficas, pues a través de cómo fue cambiando la familia, la organización interna de la familia, la inmigración, la formación que tenía pues, las personas, ¿no? La educación, la procedencia, la actividad económica del cabeza de familia, del resto. Es decir, no es un estudio económico, es un estudio social. ¿Y qué resultados o qué conclusiones son las que subrayarías tú de esa investigación universitaria que hiciste en su momento? Se pueden destacar muchas cosas, claro, pero no sé, yo diría que a la hora de industrializarse, normalmente esa zona se decía que, bueno, que había como una simple extensión de lo que estaba ocurriendo en la zona de Bilbao, ¿no? Pues bueno, como se quedaron sin sitio, pues buscaron otra zona nueva y fueron para allí y ya está. Y es algo más complejo que eso. Ya había un sustrato previo allí, ya había industrias desde los años 20. Es cierto que está muy influenciado por Bilbao y por su entorno. Pero era un lugar que contaba con muchos alicientes, con muchos factores que hacían atractivo la instalación de la industria y de una modernización económica. Es decir, un lugar que estaba preparado para ello. Es algo que se da por hecho, pero no tiene por qué ser así. Uh-huh. De hecho, pues eso se puede apreciar, por ejemplo, cuando se instalan empresas en lugares en los que no hay una mano de obra cualificada, no hay infraestructuras,
Eso es algo con lo que el Alto Nervión, por ejemplo, contaba, ¿no? Y es algo con lo que cuenta porque había manejado unas estrategias importantes de muy largo plazo. Por ejemplo, de no ocupar para vivienda las zonas de vega, procurarse unas buenas infraestructuras, primero la carretera, luego el tren. En fin, hay muchas cosas que se pueden contar y que influyeron en ello. Ya, lo que pasa que, bueno, también hay la cara B de todo eso, ¿no? Porque luego sí que se ocuparon vegas de los ríos, zonas incluso inundables, ¿no? Que lo dice la agencia URA en varios momentos. Bueno, y las inundaciones famosas del 83 afectaron y muchísimo a localidades como Laudio, sobre todo a Laudio, también a Murrio, ¿no? Pero Sí, también. algunas de esas localidades del Alto Nervión. Bueno, estudio de investigación histórico. Otro estudio de investigación, como historiador que eres, está relacionado con el euskera. Nos situaríamos a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Había euskaldunes autóctonos en esa zona? Sí, lo sabía, sí. Los últimos euskaldunes autóctonos, vamos a decir, de padres autóctonos también, porque no es lo mismo nacer en una familia de padres de Dima, por decir algo, que de la misma localidad, ¿no? Entonces, los últimos euskaldunes nativos pues nacen entre 1890 y 1900, hay algunos casos posteriores, pero el cambio generacional se da muy rápido, muy rápido, en 10-20 años. Pasa de haber una mayoría de gente euskaldún, que podemos estar hablando de todos o casi todos los niños lo saben, a que en 10 o 20 años lo sepa pues 1 de cada 10, por ejemplo. Es un proceso rapidísimo. En muy poco tiempo se perdió muy el poco euskera en tiempo. esa zona. ¿Y por qué? Es una pregunta muy pertinente, porque hay que tener en cuenta que esto ocurre en Llodio y en Barambio, por ejemplo, que son dos pueblos que están separados por Orozco. Pero al lado de Llodio y de Barambio hay otras localidades. Por el caso de Llodio, pues tiene Oquendo, tiene Luyando, Barambio tiene Lezama o Larrimbe, y hay muchísima diferencia entre una localidad y otra. O sea, estamos hablando de diferencias de medio siglo o incluso más, siendo las condiciones políticas, económicas, las mismas. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque en estas localidades, por ejemplo, se ha conservado mucho más que en estas, o que en Amurrio, y qué decir ya de Respaldiza y esta zona. Es una zona pequeña, pero en la que el proceso se dilata durante siglos, el proceso de pérdida. ¿Por qué? Pues seguramente porque llega un momento en el que en la comunidad la mayoría de familias percibe que deja de tener un uso no político, un uso cultural, un uso... pierden como el contacto igual sentimental con la lengua. Y de repente pues lo abandonan. O sea, un uso práctico igual ya dejaba de tener también. Práctico sí, pero claro, el uso práctico puede ser igual en Llodio que en las otras localidades, por ejemplo. Yo creo que hay un componente comunitario que se rompe, evidentemente, están los prejuicios que pues, les provocaba ir sin saber castellano a la escuela. Bueno, hay muchos Es factores de cuando estos. la época aquella en la que les decían aquello de hábleme usted en cristiano, ¿no? Claro, Y que no hablaran en vasco. eso es. Hay muchos factores. Está la presión del castellano, porque es una zona de frontera, eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que el factor último es algo que sucede a nivel de comunidad. Hay un momento en el que pues el euskera, por lo que sea, ya no le perciben con un idioma útil para la casa, porque era el idioma que se transmitía en casa. Y entonces, pues llegado un momento, por factores muy variados seguramente, pues se rompía esa idea y era el momento en el que ya no lo enseñaban a los hijos. Txiki polita, zelan zara bizi. Neure txiki polita, zelan zara bizi. Zortzi egun honeta maitia, zortzi egun honeta maitia, ez zaitut ikusi. O sea que podríamos decir que tristemente y por procesos tanto especiales y diferenciados entre una zona y otra, el euskera se fue perdiendo en esa zona del Alto Nervión. Los últimos lugares en los que hubo, vamos a decirlo así, indígenas, autóctonos, euskaldunes en esta parte de nuestro país, en el Alto Nervión, creo que fueron un par de barrios de Laudio, Llodio y otra zona de Amurrio, ¿no? Sí, en Llodio, pues según parece, en barrios que son muy de montaña, están bastante aislados, digamos, y lejos del centro, que son Olarte y Sardio. También Areta es un barrio bastante más habitado, más conectado, pero bueno,
hay mucha influencia de Vizcaya en Areta. Y luego estaría en Barambio, que está pues de Orozco hacia Altuve, y tiene también alguna zona pues que es más agreste, que también ahí aguantó más, pero... ¿En qué fecha se perdió el euskera ahí o hasta qué fecha aguantó el euskera ahí? El euskera autóctono, vamos, los euskaldunes bertokoak. Pues entre 1890 y 1900 nacen los últimos. Como idioma ya más o menos usado en la calle, usado habitualmente, pues duró algo más, porque evidentemente la gente de cierta edad pues se seguían manejando en euskera, aunque hay que decir que los indicios apuntan que para esta época el bilingüismo estaría muy, muy, muy avanzado. O sea, sabían castellano, pero aún así, claro, no se produce un proceso de sustitución uno a otro, porque es una zona en la que en general parece que había un bilingüismo bastante alto, siempre. O sea, la introducción del castellano no significa inmediatamente la pérdida del euskera. No, pasa que se utilizaban en distintos planos. Uno era el idioma de casa y comunitario, el otro era el idioma pues, oficial, el idioma para las cosas administrativas y demás. Zelan zara bizi, zortzi egun honeta maitia, zortzi egun honeta maitia, ez zaitut ikusi. Trabajos de investigación sobre la historia, es lo que más te gusta de la historia, ¿no? Investigar, pero creo que también ejerces de cuando en cuando la docencia. A los chavales del instituto, ¿la historia les importa? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? Pues no es lo que más, no es lo que más. Yo creo que hay que también saber un poco motivar y acercarlo y que lo vean de otra manera, porque si les obligas a estudiar cosas que son totalmente ajenas, pues no vamos bien. Y yo creo que lo primero es hacer ver cuál es la importancia, el valor que tiene la historia, intentar presentarlo con un poco, con cercanía y un poco de una manera amena. Yo creo que historias cercanas y que tengan un poco, que salgan de la norma, sí que les interesa más en general. Siempre hay alguien a quien le interesa y siempre hay a quien no. Eso siempre ha sido así y será así. Cuando un chaval del instituto te dice aquello de ¿y para qué sirve esto de la historia? El profesor Aquetza Merino, ¿qué les dice? Hombre, pues yo como soy de historia contemporánea, pues yo pienso que es la herramienta para comprender el presente. O sea, no se puede entender la política, la geopolítica de hoy, cómo está organizado el mundo, cómo funcionan los estados, sin conocer la historia de los 2 últimos siglos. Es muy difícil. Pero creo que conocer la historia en general creo que ayuda mucho a relativizar cosas que nosotros le damos demasiada importancia, en plan, esto siempre ha sido así. Bueno, no, esto no siempre ha sido así. Nada siempre es para siempre y el mundo ha sufrido muchos cambios culturales, muchos cambios de todo. Nada es permanente y creo que la historia ayuda a comprender eso y que está muy bien mantener las cosas buenas, pero hay que saber también que siempre hay cosas malas y nada es inmutable. Guztiz nago larri, neure pasadizua, esan barik garbi, alan nere kristauak, aditu kontuen, neure deskalabrua, zelan da munduen. Pues vamos a adentrarnos en una de las muchas historias. Hombre, esta es historia real, pero que puede ser también el argumento de una novela. Es la historia de los Granizo y otros bandidos del Gorbea. Existieron, los ubicamos en esa zona, claro, el Gorbea, como decíamos, y en una época, en una coordenada precisa, más o menos en la última guerra carlista. Esto es lo que has hecho en este libro, titulado así, publicado por Chertoa, Los Granizo y otros bandidos del Gorbea. Cuéntanos, Aquetza. Bueno, pues los Granizo eran una presunta banda de ladrones y bandoleros cuya historia fue puesta por escrito en los años 70 por un autor que se llamaba Julián Olavarría y el libro es El Valle de Zuya. Y bueno, yo tuve acceso, pues cuando estaba en la universidad, aproximadamente a esta historia y por proximidad. Y ya que tenía ya pues bastante interés en esta historia local, además, pues me generó mucha curiosidad. Aunque tuvo que pasar bastante tiempo hasta que supe que esta gente existió en verdad y que había unos expedientes judiciales que hablaba de ellos y que había documentación.
Y bueno, su consulta dio el germen a este libro en el que hay bastante más que Los Granizo. De hecho, pues Los Granizo vamos a decir que es una, no excusa, pero es el punto de partida de una historia que ha ido bastante más allá. Pues vamos a tratar de ofrecer a nuestros amigos oyentes de Iparro Ratza, aquí en Radio Popular Herri Ratia, algunas de las claves. Urigoiti, Orozco, Macizo del Gorbea, 1870 y tantos, última guerra carlista. Has dicho presuntos bandoleros. Presuntos bandoleros, sí. La historia real, en realidad, pues fue bastante menos jugosa de lo que parecía o de lo que había dicho la leyenda. De hecho, el propósito del libro es ver qué es real y qué no, o qué está magnificado, qué no, qué es medio real, o bueno, qué pasa ahí. Y llego a la conclusión de que en el escrito que hizo este hombre mete algún dato que es real, pero que no fue autoría de estas personas. Pero sí que la leyenda tiene un pozo sin duda verdadero. O sea, está ahí. Solo que algunas cosas pues han magnificado y probablemente se han mezclado con cosas que han sucedido en esa zona antes o después y que han quedado ahí. Pero en todo caso, en esa época de finales del siglo XIX, bueno, había mucha miseria, había guerra también, había poca comunicación y todo eso podía ser, parece que fue caldo de cultivo, primero para la leyenda, pero también para el bandidaje, que siempre lo ha habido, ¿no? El bandolerismo. Sí, el bandolerismo aquí, en Euskal Herria en general, adopta una versión que no tiene nada que ver con la andaluza, por ejemplo, la de otros... Curro Jiménez y compañía, ¿no? No, y bueno, hay muchos tipos de bandolerismo en Europa y en el mundo en general. Aquí, digamos que el tema estrella era el salteador de caminos. Y en la zona de Gorbea, pues tanto en su lado oriental como en el occidental, que es por donde los caminos han pasado siempre, pues hay noticias de la presencia de ladrones en los caminos al menos desde muy principios del siglo XVI y bueno, anteriores no, porque no sé si hay, porque bueno, ya la documentación es muy escasa. Pero por ejemplo, en el ámbito en el que se mueven los Granizo, pues desde muy principios del siglo XVI, ya las autoridades avisaban de que ahí pues los caminos te podían asaltar tranquilamente. Que venía una diligencia, por ejemplo, de Burgos o venía un cargamento de cereal o de cualquier otra mercancía y había que tener cuidado porque lo habían robado por ahí, ¿no? Te salían y, bueno, en aquellos tiempos, por ejemplo, en la zona de Altuve, que es donde se mueven los Granizo, era un camino, un sendero, no era más. Estaba igual de boscoso que ahora, o puede que igual hasta más, porque de hecho es una zona que, así como los montes antes estaban mucho más despoblados que hoy, el caso de Altuve no es así porque era un bosque al que se le sacaba muchísimo provecho, tanto para carbón, para construcción, y siempre se ha tratado de que no se despoble. Entonces era un sitio en el que en verano o en época de carboneo te podías encontrar a decenas, si no más de un centenar de personas allí viviendo en chabolas, en cabañas y demás. Trabajadores temporeros. Exactamente. Y estos trabajadores pues tienen mucho que ver con... Digamos que como los sueldos no eran muy allá, pues... alguna incursión contra el camino pues hacían, sí. Tenían que buscar un extra, ¿no? Sí. Bueno, y los Granizo, a ver, ¿quiénes eran? ¿Cuántos? ¿Qué hicieron o qué se supone que hicieron o no hicieron? Bueno, pues la leyenda nos cuenta que los Granizo se llaman así porque uno de ellos se le llamaban Granizo. Y tenía un compañero al que llamaban Beasain y otro al que se llamaba Tomás y al que le llamaban Piste. Y bueno, se les atribuía toda una serie de robos en el puerto de Altuve, que amedrentaban a todo el mundo, debían de ser unas personas muy terribles, a los que incluso alguna vez habrían llegado a asesinar. Y bueno, sobre su final se contaban versiones diferentes, incluso alguno que se podía haber sido ejecutado a gota fría. ¿Cómo era la ejecución a gota fría? Pues que te caía una gota encima en el cerebro hasta... Y aunque las ejecuciones se realizaban por garrote vil, esto es una cosa conocida, porque además en época muy parecida, muy poco después de que actuaron los Granizo, en Amurrio hubo las ejecuciones a garrote vil que fueron muy sonadas en la época. El garrote vil, hay que recordar, para los desmemoriados, que fue utilizado también por el franquismo. Salvador Puig Antich fue ejecutado a garrote vil por el franquismo. Exactamente. Pero bueno, hay que decir que los Granizo no tuvieron ese destino. No tuvieron ese final. No. Se libraron. Sí, aunque bueno, sufrieron lo suyo. La historia real es que
Eran 4 hombres. El tal Granizo se llamaba José Goicoechea. Beasain era un inmigrante guipuzcoano que se llamaba José María San Sebastián. Le llamaban Beasain porque él creía que era oriundo de Beasain, pero en realidad era un hijo natural de soltera al que habían bautizado como Beasain, pero él llevaba el apellido de su madre, que era San Sebastián. O sea, ni siquiera él sabía muy bien ¿de dónde venía? cuándo y dónde había nacido. O sea, esto da idea del nivel de... Qué punto más romántico típico siglo XIX, ¿no? Sí, es gente que vivía en unas condiciones precarias. Fronterizos entre la realidad y la imaginación también. Sí. Y luego, pues el tal Tomás no aparece como con el apodo que le pone la leyenda, pero se llamaba Tomás Mendieta. Y había otro cuarto hombre que era Fernando Guaresti. Los 4 eran familia entre sí. Estaban casados con unas hermanas del tal Fernando. O habían estado, porque alguna había muerto, pero no, parece que se arreglaban a las mil maravillas. Y 2 de ellos vivían en una misma casa en un pueblito que se llamaba Astóviza, que está entre Barambio y Lezama aproximadamente, hoy ya no existe. Y los otros 2 vivían en un sitio que se llamaba Las Ventillas de Ugaci, que a día de hoy quedan 4 piedras y que estaba en lo que antiguamente era el inicio del puerto de Altuve. Pues lo vamos a dejar así, y eso sí, vamos a reiterar la invitación a nuestros amigos oyentes y Parro Ratza, la brújula que nos ayuda a orientarnos un poquito mejor en la vida y a disfrutar de ella, claro. Les vamos a invitar a que se acerquen a este libro, Los Granizo y otros bandidos del Gorbea. Editorial Chertoa, Aquetza Merino, historiador, es su autor. Nos ha ayudado a acercarnos también a otros capítulos de la historia. Bueno, y como sabemos que también eres triqui, trilari, te damos las gracias con esta pieza de Iñaki Plaza, que creo que fue maestro tuyo, ¿no? Exactamente. Bueno, tuve más de uno, pero sí, Iñaki fue con el que cogí mucho gusto, porque cuando empiezas, los inicios son muy difíciles, hay que decir, en este instrumento, y ya cuando te empiezan a dar canciones que ya eso suena bien, pues se agradece y se coge impulso, y sí, ahí tuve con Iñaki, sí, un gran artista. Aquetza Merino, placer bat izan da, mila esker eta zorionak egin duzun lan guzti horrengatik. El trabajo que has hecho de investigación acerca de la demografía, evolución demográfica en el Alto Nervión, todo ese tema también de investigación como doctor en historia que eres, a propósito de la desaparición del euskera en esa misma zona, Alto Nervión, y esos últimos reductos euskaldunes autóctonos, tanto en Laudio como también en Amurrio. Y esta bonita, curiosa y romántica historia que es la de Los Granizo y otros bandidos del Gorbea. Aquetza Merino, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur.